Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de Word 2010 avanzado, en el que nos encontrábamos viendo en los últimos vídeos, si recordáis, el tema de la combinación de correspondencia. Habíamos visto ya cómo combinar documentos de tipo carta contra una base de datos, contra un grupo de personas que tuviéramos guardados en una base de datos. Habíamos visto también cómo combinar correspondencia con sobres. Bueno, pues lo que vamos a hacer en este vídeo de hoy va a ser combinar correspondencia e incluir en nuestros documentos una zona condicional. Nada mejor que explicarlo sobre la práctica para entender esto. Tenemos en pantalla la carta tipo que hicimos el otro día, así que aquellos de vosotros que estéis practicando a la par que yo, pues deberéis rescatar ese documento si lo tuvierais, y si no lo tenéis, pues si queréis seguirme deberéis de darle al pause al vídeo, ¿no? Y poneros a confeccionar este sencillo documento. Vamos a modificar la base de datos que creamos el otro día para agregar un campo más que va a ser el campo población, porque recordamos que teníamos nombre, apellido, edad, carnet, dirección, teléfono. Creo incluso que agregamos código postal, pero no agregamos población. Entonces, primero lo que voy a hacer va a ser en nuestro documento agregar dos elementos más. Uno va a ser código postal y el otro va a ser la población. Y una vez que hemos hecho esto, pues vamos a modificar la base de datos para agregar este campo nuevo, población, que si no recuerdo mal no lo teníamos, porque creo recordar que código postal al final sí que lo llegamos a agregar a la base de datos, pero el campo población no lo llegamos a agregar. ¿Cómo modificar la base de datos? Ya lo vimos también en el vídeo anterior. Bueno, pues nos vamos a correspondencia, iniciar combinación de correspondencia, paso a paso por el asistente. Estamos trabajando en cartas. Siguiente, vamos a utilizar el documento actual. Voy un poco deprisa porque todos estos pasos ya se explicaron pormenorizadamente en vídeos anteriores. Siguiente, y al llegar al paso 3, que es el paso clave, pues pulsamos en examinar y nos tenemos que ir a la carpeta donde Word guarda por defecto las bases de datos, que recordamos las guarda en formato ACCESS. Y esto era en documentos, por lo menos en Windows 7, dentro de documentos mis archivos de origen de datos, y aquí está la base de datos que nos creó Word con los datos personales de los registros que estamos incluyendo en nuestros documentos. Bueno, pues abrimos la base de datos y una vez que la hemos abierto, lo que hay que hacer en esta ventana es seleccionar la base de datos aquí abajo a la izquierda y decirle edición. Una vez que le hemos dicho edición, pues lo que hay que hacer aquí es pulsar en personalizar columnas y nos va a salir una ventana de advertencia diciéndonos que si deseamos guardar los cambios antes de comenzar, le decimos que sí, porque si no, me temo que no te va a dejar. Y aquí lo que hacemos es agregar una columna más. Y todo esto ya lo vimos en su día, por eso voy rápido. La columna va a ser población. Aceptamos la ventana de la columna, la he agregado a continuación del código postal, aceptamos. Y en la ventana que teníamos debajo lo que vamos a hacer va a ser introducir la información para cada una de estas personas. Entonces, bueno, fijaros que yo lo hice más o menos a propósito de las 5 personas que teníamos en nuestra base de datos, pues 4 de ellas tenían un código postal perteneciente a la provincia de Madrid, aquí en España, y uno pues perteneciente a otra provincia, Barcelona, que no sé si el código postal es correcto, pero eso es lo de menos. Si habéis introducido códigos postales diferentes, no pasa nada. Lo que va a importar es lo que vamos a introducir en población. Entonces yo voy a introducir 4 personas de Madrid y una de Barcelona, haciéndolo coincidir con el código postal, por lo menos, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es rellenar el campo población que hemos creado hace un instante. Aceptamos, con lo cual me dice Word que si desea actualizar la base de datos, le decimos que sí y aceptamos. Con lo cual ya tenemos nuestra base de datos actualizada con un campo más, que es población, y con la información pertinente. Entonces, este documento tipo que confeccionamos en vídeos anteriores, si recordáis, era una especie de carta de aviso o notificación para comprobar que los datos correctos de una serie de personas son correctos, ¿no? Y en un momento del documento decíamos, si alguno de los datos no fuera correcto, rogamos te pongas en contacto con nosotros para realizar las modificaciones pertinentes. Bueno, pues imaginaos que a continuación de este párrafo, yo quiero que a la gente de Madrid, en las cartas que vamos a generar, les salga un texto y a la gente de Barcelona les salga otro texto. Por ejemplo, a la gente de Madrid que les salga un texto de puedes acercarte por la Puerta del Sol a modificar la información, a modificar los datos, por ejemplo, si lo deseas. Y a la gente de Barcelona, pues envíanos una carta con los datos modificados a la dirección Puerta del Sol, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que aparezca un texto para la gente que es de una población y un texto diferente para la gente que es de otra.
Bueno, pues esto es lo que se llama en combinación de correspondencia establecer una regla, ¿no? Y esto pues es todo un universo. Nosotros lo vamos a hacer con quizás la regla que más se utiliza y a partir de ahí, pues si queréis utilizar otra regla, que ahora veréis dónde están, vosotros mismos lo podréis hacer. Lo que hay que hacer en primer lugar es rellenar los campos correspondientes. Esto ya lo hicimos en vídeos anteriores. Luego entonces nos colocamos a continuación de estimado estimada y aquí pues vamos a insertar el nombre. Nos colocamos a continuación de nombre y introducimos de nuevo el nombre. Voy a resaltar en gris en los campos de la base de datos para que se distingan bien de lo que es el documento. En apellido, pues introducimos el apellido. En edad, pues introducimos la edad. En carnet, introducimos el carnet. En dirección, pues introducimos la dirección y así campo a campo. Teléfono, teléfono. Código postal, pues código postal. Y para finalizar, el nuevo campo, población. Bueno, pues una vez que ya hemos introducido los campos de combinación, no voy a terminarlo, pero recordamos de vídeos anteriores que solo faltaría pulsar el botón de finalizar y combinar, decirle que vamos a editar todos los documentos y ya está. Pero en esta ocasión lo que tenemos que hacer es, si queremos crear un texto condicional, es decir, que aparezca un texto dependiendo de la población, en esta zona, pues tendremos que poner el cursor, colocar el cursor en esta zona. Entonces, ahí tenemos el cursor. Y hecho esto, lo que tenemos que hacer a continuación es, dentro de la ficha correspondencia, buscar un botón que hay por ahí que se llama reglas. Y aquí dentro de reglas, pues hay unas cuantas, ¿no? Entonces, la más utilizada, por lo menos yo así lo he visto siempre, incluso yo me atrevería a decir la más útil, pero esto ya va en gustos, es la que voy a utilizar yo. La regla que se llama si, entonces, si no. Y esto para aquellos que controléis o que dominéis un poco Excel, pues es muy parecido al funcionamiento de la función si del Excel, ¿no? Ya sabéis que la función si pues tiene una prueba lógica o una condición, lo que tiene que devolver. Si la condición es verdad, lo que tiene que devolver si no es verdad. Pues esto es igual. Si vamos a reglas y le decimos sí, entonces si no, se nos abre esta ventana. En la primera parte tendremos que construir la condición a evaluar o prueba lógica. En la segunda parte, pues lo que nos tiene que devolver si la condición de arriba es verdad. Y en la última parte, lo que nos tiene que devolver si la condición de arriba no es verdad. Y en este caso yo dije de que apareciera un texto si la gente es de Madrid y un texto diferente si fuera de Barcelona. Luego entonces, nombre del campo, población, es igual a comparado con Madrid. Si esto es verdad, pues nos vamos ya a la zona central y aquí le tenemos que decir a Word qué texto nos tiene que devolver en el caso de que esta condición sea verdad. Y podemos hacer que devuelva, por ejemplo, el siguiente texto. Puedes acercarte a la Puerta del Sol y entregar el documento en mano, por ejemplo, por hacer algo sencillo. Mientras que a la gente que es de Barcelona, como les pillará un poco más lejos, le podemos poner lo siguiente. Envíanos el documento por correo postal a la dirección Puerta del Sol, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, lo que hacemos es aceptar. No importa el texto que nos aparece en pantalla porque va a corresponder seguramente a la condición de falso o a la condición del primer registro. No importa el texto que salga ahí, lo que va a importar es que una vez que hemos hecho esto, pulsamos en finalizar y combinar, editar documentos individuales, le decimos que todos, aceptamos y como vimos en vídeos anteriores, pues nos genera el documento. Hay una persona, estoy observándolo ahora, que me parece que no le hemos introducido o se me ha olvidado la población, que es Antonio Gómez, pero vamos a examinar el resto. Por ejemplo, este que es de Madrid, puedes acercarte a la Puerta del Sol y entregar el documento. El siguiente, que es de Barcelona, envíanos el documento por correo postal a la dirección Puerta del Sol. O sea, parece ser que está funcionando. El siguiente, que es de Madrid, pues puedes acercarte a la Puerta del Sol y el siguiente, que también es de Madrid, pues exactamente lo mismo. Luego entonces parece que está funcionando. Lo único que me ha dejado así un poco perplejo al principio ha sido el primero porque no tiene población. Este es Antonio Gómez. Vamos a examinar la base de datos a ver si esta persona tiene población o no. Voy a cerrar este documento sin guardar cambios y lo que voy a hacer va a ser en el paso 3 de 6 del asistente pulsar en editar lista de destinatarios a ver si es que se me ha olvidado introducir la población de esa persona o no. Y Antonio Gómez
Pues no, no se me ha olvidado introducir la población. ¿Por qué no aparecerá? Pues no lo sé. A ver, voy a hacer una vista previa de resultados. Antonio Gómez Madrid, pues está todo perfecto. Finalizar y combinar, editar documentos individuales, aceptamos. Mira, ahora sí, no sé, se habrá quedado el Word un poco atascado, ¿eh? No me aparecía la población de la primera persona, pues he repetido los pasos exactamente igual y aparece. El caso es que funciona porque fijaros que en función de la población, pues nos introduce un texto. Puedes acercarte a la Puerta del Sol porque es de Madrid, este también. Sin embargo, el que es de Barcelona, que si no recuerdo mal es este, pues el texto cambia. Entonces, esto es lo que se denomina una regla en combinar correspondencia. Bien, pues todo esto en cuanto a las reglas. Hay muchas reglas más, juega con ellas, ya sabes para qué sirven, ya sabes más o menos para qué se utilizan y descubrirás el funcionamiento de las demás. De momento yo voy a cerrar este documento y voy a cerrar también el documento de la carta tipo, sin guardar, le he dado otro botón, sin guardar los cambios. Y vamos a ver a continuación cómo combinar correspondencia con etiquetas. Hemos visto ya cómo combinar cartas, hemos visto cómo combinar sobres en los dos vídeos anteriores, hemos visto cómo establecer una regla. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo combinar correspondencia con etiquetas. Para ello, pues abro un documento nuevo y en este documento nuevo que tenemos en pantalla, pues vamos a generar etiquetas. Antes de nada, pues debemos saber qué son las etiquetas. Las etiquetas son las típicas pegatinas que se pueden comprar en cualquier papelería y que rellenarás con los datos personales del destinatario para que esas pegatinas se peguen después en sobres, cajas, paquetes y se puedan enviar por correo postal. Normalmente es la utilidad que se les da, aunque también pueden tener otras utilidades. Por ejemplo, aquí en España, en los documentos de cuando vas a pagar un impuesto en Hacienda, pues también se incluyen pegatinas con tus datos personales en esos documentos. En fin, se le puede dar diferentes utilidades. Cuando uno va a utilizar pegatinas o etiquetas, lo que hace es ir a la papelería y compra en la papelería pues el sobre de etiquetas pertinente. Y por fuera del sobre siempre viene el tipo de etiquetas del que se trata, porque hay etiquetas más grandes, más pequeñas, entonces pues esto es como los folios, hay folios A4, A3, pues las etiquetas exactamente igual. Luego entonces lo que tienes que tener claro antes de comenzar es qué tipo de etiquetas has comprado y qué tipo de etiquetas tienes en tu impresora listo ya para imprimir, porque claro, si vas a hacer esto es porque has comprado etiquetas, si no, no tiene sentido. Y hay que tenerlo claro. Una vez que tenemos claro el tipo de etiqueta que hemos comprado, pues nos vamos a la ficha correspondencia, iniciamos el asistente paso a paso y bueno, pues aquí lo que hay que decir evidentemente es que voy a combinar correspondencia con etiquetas. Luego entonces activamos etiquetas y pulsamos siguiente para ir al paso 2 de 6. ¿Qué nos encontramos en el paso 2 de 6? Pues una opción muy importante que es opciones de etiqueta, donde deberemos especificar qué tipo de etiqueta hemos comprado en la papelería de turno. Bueno, pues pulsamos en opciones de etiqueta. Y bueno, pues aquí, aparte de las opciones de la impresora, que no voy a entrar en ellas, pues tenemos las diferentes marcas de etiqueta, ¿no? Entonces yo voy a coger una, por ejemplo, que es A1, me da igual la que cojáis vosotros, y dentro de este fabricante de etiquetas, pues vemos que hay diferentes tipos de etiquetas, ¿no? Entonces voy a imaginar que he comprado, pues, por ejemplo, la tercera. Por cierto, si no encontraras tu etiqueta, pues en estos fabricantes y en estos tipos de etiquetas, pues puedes confeccionar tu propia etiqueta si sabes las medidas de la misma. Y eso se hace desde el botón Nueva Etiqueta. Este botón de Nueva Etiqueta sirve para construir tu propia etiqueta. Habría que darle un nombre a la etiqueta que vas a construir, dar unos márgenes, un tamaño, en fin, todo esto se supone que viene en el sobre que has comprado, ¿no? Y podrías crearte tu propia etiqueta personalizada en el caso de que no viniera entre todos los fabricantes que acompañan a este menú desplegable que tenemos aquí, ¿no? Bueno, pues como decía, yo voy a coger, por ejemplo, el fabricante A1, voy a coger la tercera y pulsamos en aceptar. Con lo cual, Word nos crea, pues, una tabla en la cual las celdas se dividen, pues, con el tamaño de la etiqueta. Aquí con esto ocurre algo curioso y es que normalmente suele estar desactivada la opción de ver los bordes de la tabla. Es decir, si alguno de vosotros está haciendo esto y no ve absolutamente nada, pues que no le extrañe porque por defecto está desactivado. Sí que debes de tener la ficha herramientas de tabla, porque aunque no veas los bordes de la tabla está creada. Entonces, si te vas a diseño, en presentación, correcto, dentro de presentación tenemos un botón que es ver cuadrículas, el cual pues puedes habilitar y deshabilitar las cuadrículas de la tabla. También puede pasar otra cosa, y es que una vez que las has habilitado, si mueves un poquito, por lo menos a mí me pasa, si mueves hacia arriba o hacia abajo la barra de desplazamiento, hay veces que la pantalla no refresca bien y nos ofrece un tamaño de etiqueta que no es el que verdaderamente es, ¿no? Esto es porque a veces por problemas de refresco de pantalla, pues las líneas intermedias pues no las muestra. Pero bueno, se soluciona pulsando varias veces
el botón de ver cuadrículas. ¿Veis? Por ejemplo, a mí ahora pues no me muestra las líneas intermedias, ¿no? Esto es porque hay veces que se queda así la pantalla como un poco sin refrescar. Bien, hecho esto, pues ya tenemos el documento dividido en etiquetas, pues pasamos al paso siguiente en el asistente, 3 de 6, y aquí no hay ninguna diferencia respecto al hacerlo con cartas. Es decir, en el paso 3 de 6, que es el más importante, tenemos que pulsar en examinar y escoger la base de datos que tenemos confeccionada. Si no tuviéramos, pues ya veis o ya sabéis de vídeos anteriores lo que hay que hacer. Yo, pues como siempre, me voy a documentos, mis archivos de orígenes de datos, porque es ahí donde tengo la base de datos, y la cojo. Bueno, pues aquí está mi gente, aquí están los registros que hemos ido introduciendo, pues todos estos vídeos en nuestra base de datos. ¿Qué hay que hacer? Pues ojo que aquí ya la cosa difiere respecto a la creación de cartas. Es decir, hasta ahora, excepto por la elección de la etiqueta, más o menos es igual, pero a partir de este punto la cosa va a cambiar. Aceptamos la base de datos y fíjate cómo en todas las etiquetas, menos en la primera, aparece el texto próximo registro. Bueno, ahora después veremos para qué sirve esto de próximo registro. De momento, no os preocupéis por este texto. Lo que hay que hacer es centrarnos en la primera etiqueta. Y en la primera etiqueta lo que hay que hacer es ir insertando los campos combinados que quieres que aparezcan en las etiquetas cuando las saques por impresora. Entonces yo quiero que aparezca, por ejemplo, el nombre. Bueno, pues mira, me voy a situar Ahí me he salido, perdón. Decía, me sitúo con el ratón un poquito más abajo y introduzco el nombre. Le doy a la barra espaciadora un par de veces para dejar un poco de espacio, introduzco el apellido. Le doy al Enter un par de veces y aquí voy a introducir, pues por ejemplo, la dirección. Y después voy a introducir, por ejemplo, el código postal. Y para finalizar, pues le doy al Enter otro par de veces. Vamos a introducir, por ejemplo, pues la población y el teléfono. Tampoco es necesario introducir todos los campos. A lo mejor incluso voy a dejar la etiqueta, que es muy pequeña, el tipo de etiqueta que he cogido demasiado cargada de información. Pero bueno, vamos a ver si funciona. Entonces, una vez que ya tenemos la primera etiqueta con la información pertinente, ojo, porque en esta ocasión sí que debemos avanzar o bien al paso 4 de 6 para avanzar un paso más en el asistente o bien pulsar en el botón de actualizar etiquetas. Da igual, porque mirad, si vais al paso 4 de 6 nos encontramos con un botón que es actualizar todas las etiquetas, que es exactamente el mismo que aparece ahí arriba. Pero es muy importante que pulséis en este botón. Al pulsar en este botón de actualizar etiquetas, fíjate cómo en el resto de etiquetas aparece junto al texto próximo registro que ya vimos anteriormente, cómo aparecen los campos que hemos incluido en la primera. Si no hicieras esto, pues no te generaría tantas etiquetas como personas tengas, sino que generaría una única etiqueta con la primera persona de tu base de datos. O sea, algo un poco pues, inútil, a no ser que quieras imprimir solamente una etiqueta. Bueno, pues una vez que le has pulsado a actualizar etiquetas, pues ahora ya sí puedes pulsar en finalizar y combinar, editar documentos individuales. Esto sí que es común a la combinación de correspondencia con cartas y aceptamos. Con lo cual podéis observar cómo me genera una etiqueta por cada persona. ¿Qué ocurre? Pues que el tamaño de mi etiqueta es demasiado pequeño, pues para la información que había aquí aparece la población y el teléfono como un poco recortado, ¿no? Pero bueno, podríamos volver atrás, subir un poco los datos y hacerlo de nuevo. De hecho, lo voy a hacer para que veáis que se puede rectificar. Este documento, que se supone que no me vale porque me ha recortado un poco la población y el teléfono, pues no lo guardo. Y lo que voy a hacer va a ser subir la información de la primera etiqueta y a continuación pulso en actualizar etiquetas otra vez. Es decir, cada vez que hagas un cambio en la primera etiqueta tienes que pulsar actualizar etiquetas para que esos cambios tomen efecto en el resto. Fíjate cómo sigue apareciendo próximo registro, ahora veremos para qué sirve y el resto de los campos. Me podéis decir, pues el nombre no aparece colocado donde debe. No os preocupéis porque cuando combinemos veréis cómo sí que aparece donde debe. Entonces combinamos y fíjate cómo ahora la información pues aparece perfecta. Bueno, cierro este documento y me quedo con el documento de combinación. ¿Para qué sirve entonces lo de próximo registro? Lo de próximo registro sirve por si quieres repetir más de una etiqueta para una persona. Por ejemplo, si le damos a vista previa de resultados, sin necesidad de combinar, pues vemos cómo aparecen las diferentes personas y una persona por etiqueta, ¿verdad? Imagínate que quieres que para esta persona que tenemos aquí, María Martín, quieres que aparezcan 2 etiquetas más, es decir, esta y 2 más, 3 etiquetas. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues desactivamos vista previa de resultados, recordamos que esta persona estaba en la tercera etiqueta, pues borras lo de próximo registro de la etiqueta 4 y 5. Es decir, esto y esto lo borras. Y con eso vas a conseguir que repita 2 veces la etiqueta 3. ¿Cómo se borra esto? Pues te colocas delante o detrás y lo borras. Hay que darle 2 veces a borrar o a suprimir. Hecho esto, pues vuelves a finalizar y a combinar.
Y fíjate como para esa persona, efectivamente, pues aparecen 3 etiquetas. Bueno, pues esa es la utilidad que tenía lo de próximo registro. En cuanto al resto de opciones, bueno, pues son exactamente igual que las que hicimos a la hora de combinar cartas y por eso no las voy a mencionar. Cierro este documento de nuevo sin guardarlo. Me refiero aquí a finalizar y combinar, pues editar documentos individuales y tal. Puede ser que estéis viendo elementos que hasta ahora no hemos visto, pero no os preocupéis que lo veremos en vídeos posteriores. Bloque de direcciones, línea de saludo, franqueo electrónico, todo esto que es, por cierto, lo tenemos también en la cinta de opciones en el menú correspondiente. Bueno, pues no os preocupéis porque eso en el próximo vídeo seguramente pues mencionaremos para qué sirven esos. Son campos de Word, campos que te ayudan a construir documentos tipo. Vamos a dejar este vídeo tutorial aquí. Espero que hayáis comprendido cómo se combina con etiquetas y os invito a que permanezcáis atentos al próximo vídeo. Así que hasta entonces, que os vaya bien.